Pues vamos a recordar esto, fíjense bien. Cuando el corazón, el tubo, se va a plegar hacia la parte posterior, superior, izquierda, habíamos dicho que en la parte superior, posterior izquierda, se ubicaba el seno venoso y la aurícula. Y en la parte caudal, el ventrículo. Se va a formar una estructura entre la aurícula y el ventrículo, ¿sí? Esa estructura se conocen como almohadillas o cojinetes endocárdicos. Aquí vemos cómo se están formando esas almohadillas o cojinetes endocárdicos y que cuando hacemos un corte aquí, un corte coronal, bueno, podemos observar cómo se ha formado este cojinete, esta almohadilla endocárdica, dividiendo la comunicación que había entre aurícula y ventrículo en dos canales, un canal aurículo-ventricular derecho y un canal aurículo-ventricular izquierdo. Bien, es en este momento que en la parte dorsocefálica de la aurícula se va a formar un tabique que va a crecer hacia la parte ventrocaudal, dirigiéndose hacia la almohadilla. Este tabique que se está formando en la parte, repito, dorsocefálica de la aurícula se llama septum primum. Septum primum. El septum primum, decíamos, inicia su crecimiento en la parte dorsocefálica y se va a dirigir hacia la parte ventrocaudal, hacia el cojinete, hacia la almohadilla, hacia el cojinete, hacia la almohadilla. Y entonces vemos cómo permanece un orificio que se encuentra entre el septum primum y la almohadilla. Este orificio se llama ostium o foramen primum. Ostium o foramen primum. Este se encuentra entre el septum primum y la almohadilla. Y la almohadilla. Finalmente, bueno, termina de llegar el septum primum a la almohadilla y el foramen primum o ostium primum, ¿sí? Se pierde. Pero antes de que suceda eso, se forman perforaciones en la parte dorsocefálica, en donde inició la formación del septum primum. Ahí se van a formar perforaciones que se van a unir para formar, ¿sí? Un orificio que ahora lo vamos a llamar ostium secundo o foramen secundo. Ostium secundo o foramen secundo. Al mismo tiempo que se está formando el ostium Doc, secundo o foramen secundo, del lado derecho de la aurícula, del lado derecho de la aurícula se está formando otro tabique, otro tabique. Sí, también en la parte dorsocefálica, también en la parte dorsocefálica. Y ahora este tabique se llama septum secundo. Septum secundo. En este caso, el septum secundo va a tener dos crecimientos. Uno en la parte dorsocefálica y otro en la parte ventrocaudal. Otro en la parte ventrocaudal, ¿sí? A nivel de la almohadilla. Doc, Estos dos segmentos, sí, dime Anderson. bueno, es que no entendí lo de, o sea, el foramen se convierte en el foramen secundus, o sea, el, A ver,
Es que me perdí, la verdad, no Recordemos comprendí. otra vez, no, no te preocupes. Ah, mira, aquí. ¿Ya entendimos cómo se forma la almohadilla o cojinete, Anderson? Sí, o sea, en la tercera imagen, en la imagen C, se ve, ¿no? O sea, la formación de la Sí. almohadilla. Y este es un Bueno, corte. ahora, Ajá, en la parte dorsocefálica de la aurícula se va a formar un tabique. ajá. ¿Cómo se llama ese tabique? Septum premium, ¿no? Septum primum. ¿Hacia dónde va a crecer? Hacia la Hacia el almohadilla. cojinete. Ah, bueno, Ajá, almohadilla. muy bien. Antes de que llegue a la almohadilla, hay un orificio. ¿Cómo se llama ese Ajá, orificio? sí, sí, sí. El foramen, ¿no? El Primum. foramen primum. ¿Sí? Sí. Bien. Antes de que se pierda ese foramen primum, porque llega el septum primum a la almohadilla, se empiezan a formar aquí perforaciones. En el septum primum se forman perforaciones. ¿En donde inició su formación? ¿En donde inició su formación? Ok. ¿Sí? Aquí tenemos, ¿sí? Aquí permanece, ahorita regresamos a esa, ¿sí? Fíjense bien. Aquí está todavía el septum con el foramen. Ujú. Aquí el septum llega a la almohadilla. Y aquí, ¿qué le pasa al septum primum en donde inició su formación en la parte dorsocefálica? Se forma un orificio, Orificio. Perforación, una ¿no? perforación. ¿Cómo se llamará? El foramen primo. El foramen secundo. ¿Sí, Anderson? Ah, ok. Ajá, sí, 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 sí. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Ahora, en la parte derecha de la aurícula, fíjate bien, se va a formar, se va a formar aquí otro tabique en la parte dorsocefálica, pero también se va a formar en la parte ventrocaudal a nivel de la almohadilla. Los dos, la parte dorsocefálica va a crecer hacia la parte ventrocaudal y la parte ventrocaudal va a crecer hacia la parte dorsocefálica, pero Sí. nunca se juntan. Ujú. Y ahí el espacio que queda entre la parte dorsocefálica y la ventrocaudal, aquí se forma el foramen oval. ¿Sí o no? O sea, bueno, se forma el septum, el forum secundum, ¿no? A ver, El forum secundum son el unos, o sea, se foramen le hacen secundo orificios. se Ah, formó en donde estaba el septum primum, ajá, sí, 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 sí. ¿sí? Ahora, Sí. el septum secundo se va a formar del lado derecho como otro tabique, Ah, ok. ¿sí? Como otro tabique. Solo que este se va a formar en dos partes. Uno en la parte dorsocefálica y otro en la parte ventrocaudal. ¿Hacia dónde va a crecer la porción dorsocefálica? O sea, la caudo, Hacia la caudo, ventrocaudal. ah, esa vento caudal. Y la ventrocaudal que está a nivel de la almohadilla, ¿hacia dónde crece? O sea, la dorsocefálica, ¿no? Muy bien, nunca se juntan. Esta separación se conoce como foramen oval. Ok, ya entendí. ¿Sí? Sí. Aquí lo tenemos. Fíjense bien cómo se está formando el septum primum. Va creciendo hacia la almohadilla. Y en este momento aquí hay un foramen, que es el foramen primum. Después, en donde inició la formación del septum primum, se forma otra perforación,
que sería el foramen secundo, aquí. Después, del lado derecho, se forma el septum secundo, pero en dos segmentos, uno dorso cefálico y otro ventrocaudal. Y van a crecer, ¿sí?, hacia el lado contrario, el ventrocaudal, que está de la almohadilla, hacia la parte dorsocefálica. Ok. Y de la dorsocefálica crece hacia la parte ventrocaudal, pero queda esto, Ujú. esto, que es el foramen, Es el septum oval, foramen oval. ¿sí? Ujú. Al mismo tiempo, fíjense lo que está sucediendo. A nivel del ventrículo, a nivel del ventrículo se está formando un tabique. A nivel del ventrículo se está formando un tabique que va a crecer de la parte ventrocaudal a la dorsocefálica. ¿Hacia dónde, Anderson? Este tabique está creciendo a la mitad del ventrículo. Inicia su Ok. crecimiento de la parte ventrocaudal a la Ujú. parte dorsocefálica. ¿Hacia Sí, dónde? hacia el cojín, almohadilla, ¿no? Hacia la almohadilla. Mira, mira, está creciendo hacia la almohadilla. Ujú. Mira, está creciendo hacia la Ujú. almohadilla. ¿Y qué crees? Que ya llegó Sí, a sí, la sí, sí, vamos. almohadilla y se ha dividido ¿quién? A los ventrículos, bueno, Los el ventrículo, ¿no? ventrículos, los Ajá, ventrículos. ajá, Tengo sí, sí, sí. divididas los ventrículos y tengo divididas las aurículas. Ujú. ¿Queda claro? Sí, sí, sí. Bien. Vamos a ver que izquierdo, del lado izquierdo, se van a formar desde los pulmones, se van a formar desde los pulmones, fíjense bien, dentro de los pulmones, los capilares se van a unir para formar, ¿qué formará la unión de capilares? Estoy hablando dentro Pliegues, del ¿no? pulmón. Ah, Es que no vimos vasos sanguíneos, perdón, perdón, perdón. No, no puedo preguntarles. A ver, este, los capilares se van a unir dentro del pulmón para formar vénulas. Ah, ok. Vénulas. Y las vénulas dentro del pulmón se van a unir para formar venas de Venas de pequeño pequeño calibre. calibre. Ujú. Y las venas de pequeño calibre se van a unir dentro de los pulmones para formar venas de ¿qué? De mediano De calibre, ¿no? mediano calibre. Y fíjense bien, las venas de mediano calibre en los pulmones nos van a formar dos venas de gran calibre en cada pulmón Ujú. que se van a dirigir ¿a dónde? A la aurícula Hacia la aurícula izquierda. izquierda, a la aurícula izquierda. A esta aurícula izquierda están llegando cuatro venas pulmonares que son de gran calibre, dos que vienen del pulmón derecho y dos que vienen del pulmón izquierdo, pero estas se formaron de los pulmones hacia el corazón, ¿sí? En los pulmones, por un proceso de angiogénesis y Ujú. vasculogénesis, los capilares se unieron para formar venas, vénulas, perdón, vénulas. Y las vénulas se unieron para formar venas de pequeño calibre. Y las venas de pequeño calibre se unieron para formar venas de mediano calibre. Y las venas de mediano calibre en cada pulmón nos formaron dos venas de gran calibre llamadas venas pulmonares en cada Sí, pulmón, que se sí. van a dirigir a la aurícula izquierda. Izquierda. ¿Queda Ujú. claro? Sí. ¿Dudas hasta aquí, grupo?
No, No, doctor. no, 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 ninguno. Muy bien. Vamos a recordar un poquito. Aquí está, fíjense bien. Aquí está el ventrículo. Aquí está el ventrículo. Todavía no se ha dividido. Ujú. ¿Qué sigue hacia la parte cefálica? ¿Qué será esto? Este es el ventrículo. ¿Qué será esto que queda hacia la parte cefálica? El bulbo, El bulbus bulbo cordis, ¿sí? O bulbo arterioso, ¿no? aórtico. ¿Y Ujú. esto? El tronco, El tronco arterioso. Y estos son los arcos aórticos. ¿Estamos de acuerdo? Y estas son las aortas dorsales. sí. ¿Estamos de acuerdo? Bien, fíjense bien lo que va a pasar a nivel del bulbus cordis y del tronco arterioso. Espérenme. Ahorita regresamos a esa. Aquí está, perdón. Miren lo que se forma a nivel del bulbus cordis y del tronco arterioso. Se forman dos crestas que van a crecer de forma helicoidal. Miren, esta crece aquí y hacia la parte cefálica hace esto y después esto así. Esta crece aquí, ¿sí? En la parte ventral, caudal, y va a crecer hacia la parte dorsocefálica y hace esto. Estos tabiques se llaman crestas troncoconales. Crestas troncoconales. Y me van a dividir al bulbo y al tronco arterioso en dos conductos. En dos conductos. Uno de ellos lo van a conectar con el ventrículo derecho y otro de ellos lo van a conectar con el ventrículo izquierdo. ¿Qué se va a formar lo que se conecta con el ventrículo derecho? ¿Acaba superior? No. No. Estamos con arterias. Acuérdense que de los ventrículos salen arterias. De los ventrículos salen arterias. Ah, pues la Esta es la continuación. aorta. Entonces, ¿qué se va a formar? ¿Qué estructura se va a formar la cual se conecta con el ventrículo derecho? La arteria pulmonar. La arteria pulmonar. Muy bien. ¿Y qué estructura se va a formar que se conecta con el ventrículo izquierdo? La arteria aorta. La arteria aorta. La arteria aorta. Ahora, fíjense bien. Esto que sale del ventrículo derecho, que es la arteria pulmonar, vean, se divide en dos para ir a cada uno de los pulmones. El pulmón. Es la arteria pulmonar. Va a entrar por el hilio pulmonar, cada una de ellas, como arteria de gran calibre. Y dentro de ella, dentro del pulmón, se van a dividir esas arterias de gran calibre en arterias de ¿qué? De mediano calibre. De mediano calibre. Mediano ¿Y las arterias de mediano calibre en qué? De pequeño calibre. De pequeño calibre. ¿Y las de pequeño calibre en qué? En vénulas. arteriolas. En Arteriolas. arteriolas. Muy bien. ¿Y las arteriolas en qué? Capilares. En capilares. Fíjense bien que la serie de arterias crece del corazón, exactamente del ventrículo derecho, hacia los pulmones y nos van dando esas divisiones. Pero las venas son al revés. Crecen en los pulmones y se dirigen hacia el corazón. ¿Dudas? No. ¿Cómo dijimos que se llamaban estas estructuras?
Estas estructuras que les dije que son tabiques que crecen, ¿sí? Hacia la parte cefálica en una forma helicoidal, Crestas troncoconales. crestas troncoconales. Y que dijimos que nos iban a separar el bulbo El y tronco. el tronco arterioso En en dos. dos conductos que iban a comunicar con el lado derecho y con el lado izquierdo, Ujú. ¿sí? Fíjense bien cómo los libros, pues yo no les creo muchas cosas precisamente porque no hay un motivo. Dicen que estas crestas troncoconales me van a dar origen a el sistema de conducción del corazón. ¿Qué opinan? Pues no, sí. A O sea, ver, si en crecen este de los caso las ventrículos. crestas son simplemente un tabique. Ujú. Y se acuerdan que el sistema de conducción del corazón, que era el nodo sinoauricular, el aurículo ventricular, el ramo derecho e izquierdo de las de His y las fibras de Purkinje, se asemejaban más a quién? Se asemejaban más a una neurona. Ah, sí, cierto. ¿Se acuerdan ustedes que generaba 60 impulsos por minuto Sí, sí, sí. ese nodo? Ujú. Entonces, ¿de dónde sugieren ustedes que se origine ese sistema de conducción del corazón que migre hasta esta zona? De las crestas neurales. De las crestas neurales, claro. Entonces, parece que hay un problema de traducción. Alguien que tradujo eso, en lugar de poner crestas neurales, puso crestas troncoconales. Y todo el mundo repite, Ujú. no, pues son de las crestas troncoconales. No puede ser. ¿Sí? Bien, algo muy importante durante este desarrollo. Fíjense bien, este es un corte transversal del embrión. Aquí nosotros podemos ver al tubo neural, podemos ver al intestino anterior, y aquí ya hubo una migración del corazón hacia la parte torácica, y vean, este corazón primitivo presenta tres capas histológicas, tres capas histológicas, tres capas histológicas. La capa más interna se llama endocardio. Tenemos una capa media llamada gelatina cardíaca, que es esta amarilla. Y esta más externa en rojo se llama mioepicardio. Mioepicardio. ¿Se acuerdan ustedes? Bueno, el mioepicardio nos va a formar una capa interna que sería el miocardio y una capa externa que sería el epicardio. ¿Se acuerdan Ujú. ustedes cómo llamábamos a esa capa que quedaba entre el endocardio y el miocardio? No me acuerdo. Se llama Epicardio. subendocardio, ¿no? Capa subendocárdica. ¿Cuál era la importancia? Ahí vamos a encontrar a quién. Los miocitos. Al sistema de conducción del corazón. Ahí lo íbamos a encontrar en la capa subendocárdica. En este caso, ¿a qué nos va a dar origen la gelatina cardíaca? A esa capa subendocárdica. Es en este momento que las crestas neurales migran hacia la gelatina cardíaca Ujú. y nos dan origen a ese sistema de conducción del corazón. Migran a ese lugar de la aurícula cargada hacia la aurícula derecha, hacia la parte derecha, para Sí. formar a quién? El nodo sinovial. Al
nodo sinoauricular, ¿verdad? Ujú. Sinoauricular. Pero también van a migrar en la zona en donde está unida, en donde se une la aurícula con el ventrículo. ¿Y nos va a formar a quién? Nodo aurículo ventricular. Al nodo auriculoventricular. Y cuando se está formando el tabique interventricular, van a migrar una de cada lado del tabique para formar a quién. Hablas de His, ¿no? Bueno, la rama derecha e izquierda. Efectivamente. Y cuando termina de formarse ese ventrículo, entonces en esta gelatina cardíaca se están formando ¿quiénes? Las fibras de Purkinje. Las fibras de Purkinje, las fibras de Purkinje. Y ahí tenemos a nuestro corazón con sus capas histológicas. Este es un esquema, pero así es como lo vamos a ver, miren. Este es un corazón, ahí no manches. Este es un corazón, sí. Aquí podemos ver al endocardio. En azul vemos a la gelatina cardíaca y en rojo externo vemos al mioepicardio. Al mioepicardio. ¿Sí? Sí. Muy bien. Recordemos ahora esto. Recordemos ahora esto. Tenemos en nuestra circulación embrionaria que a la aurícula llegaba la vena cardinal común. La vena cardinal común. ¿Sí? Que, fíjense bien, se va a ir separando para darnos por separado a la cardinal anterior, que a quién creen que nos va a dar origen y va a llegar a la aurícula derecha, en este caso, porque la aurícula izquierda ya está ocupada por las venas pulmonares. ¿La cava superior? No. La cava superior. Entonces, las cardinales anteriores nos van a dar origen, ¿sí? A esa cava superior. ¿Se acuerdan ustedes que teníamos dos troncos venosos brachiocefálicos? Sí. Y que el izquierdo se dirigía hacia el lado derecho para formar a la cava. Pues sí, porque había dos cardinales, pero resulta que solo puede llegar una del lado derecho, ¿sí? Porque va a llegar a la aurícula derecha. Y aquí tenemos a la vena cardinal posterior, que también va a llegar a la aurícula derecha. ¿Y a quién me va a dar origen? A la cava inferior. inferior. A la cava inferior. Muy bien. Las dos aortas dorsales se van a fusionar. Ah, bueno, perdón. Sale de la aorta lo que sería el tronco brachiocefálico. ¿Se acuerdan? La carótida primitiva izquierda, la subclavia izquierda. ¿Y se acuerdan que se dividían en carótidas internas y externas? ¿Y se acuerdan que se dividían en 6 colaterales y 2 terminales? ¿Quién creen que nos va a dar origen a todo eso? A todo eso de el tronco brachiocefálico, las carótidas primitivas, la izquierda y la subclavia izquierda y al tronco, a la carótida primitiva derecha y a la subclavia derecha y todos sus ramos. Estos arcos aórticos. Los arcos aórticos me van a dar origen a todas esas series de arterias que van a irrigar a la cabeza y al cuello. A la cabeza y al cuello. ¿Sí? Y entonces ya no tengo dos aortas dorsales, ahora se han fusionado y solo tengo una aorta. Solo tengo una aorta. Estas arterias segmentarias que van a quedar a nivel de cada somita me van a formar las arterias intervertebrales. Okay. Las arterias intervertebrales. Esta aorta aquí me va a dar origen a las arterias bronquiales. Pero fíjense bien, cómo esta aorta que me va a dar origen a la arteria vitelina,
Vitelina. Esta arteria vitelina me va a dar origen a 3 arterias del tubo digestivo. Ujú. Recuérdenme cuáles eran. Mesentérica superior, inferior Y y el la tronco celíaca, ¿no? celíaco, el tronco celíaco, muy bien. De igual manera, me da origen a la arteria hepática, a las renales, a las ováricas, ¿sí? Y tenemos esta arteria umbilical. Esta arteria umbilical, que en el momento del nacimiento, pues vamos a ver que la tenemos que cerrar, ¿sí? ¿Hasta aquí hay alguna duda? No. Miren, todo esto se va a ir transformando a partir de la octava a la novena semana, que la circulación embrionaria se transforma en una circulación ¿qué? Fetal. Fetal. Y la circulación fetal es igual a la del recién nacido, igual a la de toda nuestra vida. Ujú. Solo va a tener 3 cambios llamadas derivadas. Solo hay 3 cambios, 3 estructuras diferentes, que al momento de nacer se pierden, se pierden. Bien, antes del nacimiento no respiramos. La presión que llega a la sangre por las venas pulmonares es mínima, es mínima. Ujú. La sangre va a llegar, fíjense bien, la sangre va a llegar por la vena umbilical con sangre oxigenada, Sí. con Oxígeno. mucha presión. Y por si fuera poco, bueno, esta vena umbilical se une a la vena cava inferior a nivel del hígado, en lo que conocemos como conducto o ducto venoso. Mm. Esta sangre oxigenada proveniente vena, de la vena umbilical va a llegar a la aurícula derecha. Ujú. Junto con la sangre de la vena cava superior y la vena cava inferior van a llegar a la aurícula derecha con mayor presión. ¿Cómo mando esa sangre oxigenada por la aorta si esa sangre está llegando del lado derecho? Es que voy a tener un foramen oval que me permite que la sangre pase del lado Ah, derecho al lado claro. izquierdo. Y ahora sí, estoy del lado izquierdo, aurícula izquierda, paso al ventrículo Vamos, izquierdo y de ahí vete. sale por la arteria aorta. Ujú. Entonces la circulación va a llegar con mayor presión del lado derecho y con sangre oxigenada. La sangre va a pasar a Ujú. través del foramen oval al lado izquierdo y de ahí pues pasa de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo, ¿sí? Para distribuirse en todo el cuerpo. ¿Queda claro? Sí. Bien, esta es la primera derivada. La presencia del foramen oval. La presencia del foramen oval. Segunda derivada. En el momento en que se forman las crestas troncoconales y nos dividen a eso en 2 conductos, uno que sería la arteria pulmonar y otro que sería la arteria aorta, se mantiene una comunicación entre la arteria aorta y la arteria pulmonar. Y aquí lo vemos, se llama conducto o ducto arterioso. Es el conducto o ducto arterioso. Es la segunda derivada. Y la tercera es la que ya habíamos mencionado. El conducto venoso o ducto venoso, que comunica la vena a la vena umbilical con
la vena cava inferior y es la que va a llevar sangre oxigenada proveniente de la placenta y del cordón umbilical. ¿Qué va a pasar al momento del nacimiento? Vamos a respirar y en ese momento que respiramos, aumenta la presión del lado izquierdo. Al aumentar la presión del lado izquierdo, junta al septum primum con el septum secundum y evita que la sangre pase tanto por el foramen noval como por el foramen secundum. ¿Sí? Junta esos dos pliegues, evitando que la sangre se comunique del lado derecho a la izquierda. La puerta solo puede abrir del lado derecho a la izquierda, pero no puede abrir del lado izquierdo a la derecha. ¿Sí? Entonces, al haber mayor presión del lado izquierdo al momento de nacer, los dos septum se pegan y se fusionan. ¿Sí? Anulando la función de ese foramen noval. Al mismo tiempo, también esto sucede del lado izquierdo con la arteria aorta y la arteria pulmonar. Se cierra ese conducto arterioso. Y al momento de nacer, ¿qué le sucederá a este cordón umbilical? Se corta. ¿Qué le sucederá a esta arteria, a esta vena umbilical? ¿Qué le sucederá a este conducto venoso? Se va a transformar en una estructura fibrosa. Se va a transformar en una estructura fibrosa. ¿Sí queda claro? Fíjense bien que en este momento, esta arteria aorta se va a dividir en arterias ilíacas. Y es de las arterias ilíacas que se conectan las arterias umbilicales. Se conectan las arterias umbilicales que van a llevar sangre desoxigenada a la placenta para que regrese por la vena. ¿Qué es lo que pasa en la transformación de circulación embrionaria a fetal? Bueno, pues todo se carga al lado derecho. Por eso, solo vamos a tener una vena umbilical. Solo va a haber una vena umbilical y es la derecha, porque toda la circulación se cargó del lado derecho. ¿Sí? La izquierda, en ese momento, se dirige hacia el lado derecho. Por eso se juntan lado izquierdo con la del lado derecho y solo queda anulada la izquierda. No es que se cierre, no es que no exista, no, es que la izquierda se junta con la derecha. Por eso solo tenemos en la circulación fetal una sola vena umbilical. Por eso en la carita que veíamos en las primeras clases, veíamos dos arterias y veíamos una vena. Y esa vena es la vena umbilical derecha. ¿Dudas? ¿Comentarios? No, Y por no. último tenemos, fíjense bien, que a nivel de las aurículas, a nivel de las aurículas, a nivel de las aurículas, el miocardio se proyecta formando músculos hacia el interior de lo que serían las orejuelas de las aurículas. Esos músculos que se forman del miocardio y se proyectan hacia el interior llevándose al endocardio. ¿Cómo se llaman esos músculos? Los pectíneos. Los pectíneos. Y en los ventrículos, vean, ese miocardio nos empieza a formar a los músculos ¿qué? Papilares de primer orden, Sí. de segundo orden y de tercer orden. Miren,
Pero a su vez el endocardio, ¿qué me forma a nivel de los canales auriculoventriculares? El endocardio, ¿qué me forma a nivel de los canales Las auriculoventriculares válvulas. derechos e izquierdos? Me van a formar estructuras membranosas llamadas valvas. Ujú. Valvas. ¿Cuántas hojas, cuántas valvas me va a formar del lado derecho? 3. 3. Para formar a la válvula, ¿qué? Tricúspide. Tricúspide. Y del lado izquierdo, el endocardio me va a formar solo 2 hojas, que me van a formar a la válvula, ¿qué? Mitral. Mitral. Por último, el mismo endocardio me va a formar este tejido fibroso que une a los músculos papilares de primer orden con las valvas Las y se llaman cuerdas tendinosas. cuerdas tendinosas. ¿Dudas? No. Con eso terminamos. Sistema cardiovascular. ¿Cómo ven? Uy. ¿A poco no? Con esto se acercan a Dios, Está casi, bueno, ¿eh? casi, lo codean y le dicen, sé tus secretos, mijo. ¿No? Está bueno, ¿eh? Efectivamente. Y pues bueno, hay algunas cosas que pues es preferible así, con las imágenes, pero bueno, todo esto igual, ya saben que a mí me gusta esquematizarlo en el pizarrón, pero bueno.